Buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro resumen de libros. En el día de hoy vamos a resumir Good to Great de Jim Collins. Jim Collins es el autor de otros libros como Built to Last, que fueron libros que fueron bestsellers cuando salieron, aunque a día de hoy todavía Good to Great y Built to Last, además de otros libros que resumiré pronto en el canal, son los dos más famosos. Built to Last son de hábitos, o sea, es un libro sobre hábitos que hacen las empresas que sobresalen, y este es Good to Great, aunque la traducción sería algo así como empresas que sobresalen, y si lo hacemos literalmente, de bueno a extraordinario. O sea, vamos a desenmarañar o vamos a intentar sacar qué son las cosas que hacen las empresas que sobresalen. De hecho, este libro es un estudio de 15 años que hace Jim Collins, seleccionando muchas empresas que le parecían buenas, y al final lo que saca es 11 empresas extraordinarias, es decir, que han crecido a ritmos inusuales de forma sostenida, no solo unos años que pues pegan un bombazo y luego desaparecen, sino empresas que han sido, digamos, disciplinadas, que es un concepto que yo, si pudiera resumir este libro en una sola palabra, diría disciplina. Entonces, esas 11 empresas tienen elementos en común que han conseguido que sean extraordinarias. Así que vamos a ver cuáles son todos esos conceptos. Lo que me gusta de este libro es que aunque tú no tengas una empresa, todo lo que se aplica a las empresas, siempre lo digo, se puede aplicar también al mundo del desarrollo personal, es decir, a las personas. Y lo que dice aquí este libro, la premisa general, es que lo bueno es enemigo de lo extraordinario. Como expliqué por Instagram, el final, el querer ser bueno o conformarse con lo bueno, que lo bueno sea suficiente, eso es enemigo de lo extraordinario, hace que no consigas lo extraordinario. ¿Por qué? Porque tú cuando te conformas con algo bueno, nunca vas a llegar a eso extraordinario. Entonces, digamos que Jim Collins estudió que la gente ya está predispuesta o ya tiene una mentalidad de ir a por lo extraordinario o simplemente ir a por lo bueno. Por tanto, como esa gente es la que crea las empresas a partir de la persona ya se puede decir si van a ser buenas o si pueden llegar a ser extraordinarias. Por tanto, como vemos, lo primero son las personas que están detrás de esa empresa, después iría su pensamiento, sus ideas, su inteligencia, etc. Y por último, su acción. Así que en base a estas tres cosas, que los llamaremos disciplinas, se basa una empresa extraordinaria, o digamos son los pilares de cualquier empresa extraordinaria. Jim Collins lo que dice es que la disciplina es algo base para cualquier empresa de éxito, y la disciplina no es algo que mucha gente se cree y dice, no, es que yo no soy disciplinado, o no, es que yo soy así. O sea, no es, digamos, un estado de eres disciplinado o no eres disciplinado, sino que la disciplina es como una decisión. O sea, tú te levantas un día, igual que una empresa lo hace, y puede elegir ser disciplinado o no ser disciplinado. Entonces, el hecho de tomar siempre esa decisión te hace ser disciplinado. Una persona no puedes decir, yo no soy, es que no soy disciplinado, entonces no valgo para eso. No, sino que es una decisión que tú puedes tomar. Yo es algo en lo que fallaba mucho, y realmente después de leer este libro aún más creo que la disciplina es una habilidad clave para llegar a donde tú quieres llegar, a cumplir tus objetivos, etc. Y como digo, con este libro he afianzado mucho más ese pensamiento y ahora creo que todavía es más relevante. Entonces, Jim Collins diferencia tres tipos de disciplina. La disciplina del equipo, que es la de las personas, como he dicho al principio, la disciplina de las ideas o de los pensamientos, y por último la disciplina de la acción. En primer lugar, tendríamos que todas estas compañías tenían en común un líder extraordinario. Un líder extraordinario, lo que llama Jim Collins líder de nivel 5, no veremos los otros tipos de líderes, que digamos... O sea, hay como líder de nivel 1 a líder de nivel 5, y cada uno es mejor que el anterior. El líder nivel 5 sería como el extraordinario, que es el que genera empresas extraordinarias. Y es una combinación, yo diría que son los aspectos más importantes, entre gran ambición y humildad. No tiene nada que ver el carisma. O sea, mucha gente piensa que no, es que un líder tiene que ser famoso o tiene que ser muy carismático, el típico Steve Jobs, pero como ahora veremos un ejemplo, hay muchísimos líderes que nadie conoce y que son extraordinarios. Algo clave, por tanto, para crear el equipo es saber a quién traer a bordo, porque Jim Collins denomina todo esto como el autobús, es decir, saber a quiénes son las personas que tienen que estar en tu autobús. Así que una habilidad muy importante es saber coger a las personas correctas y saber desembarcar de tu autobús a las personas incorrectas, porque con personas incorrectas una empresa, nunca va a poder despegar, nunca va a poder arrancar si fuera un autobús. Entonces, una habilidad muy importante, que yo ahí por ejemplo fallo mucho, es el hecho de saber despedir. A mí, aunque ya lo he ido mejorando, me cuesta mucho echar a alguien o decirle que eso lo ha hecho mal, y como veremos más adelante, el hecho de decir siempre las verdades, etcétera, es algo muy clave. Bien, pues un ejemplo, como decíamos, de un líder que no es carismático y que fue extraordinario,
fue Darwin Smith para la empresa Kimberly-Clark, que es una empresa papelera. Es una empresa que, digamos, estaba muy mal, estaba cayendo en bolsa, y llegó este líder, que podríamos denominar Darwin Smith, como consejero delegado y transformó totalmente la compañía. Es decir, a lo largo de 20 años consiguió, a pesar de, como digo, todos los pronósticos y lo que se pensaba, consiguió derrotar a competidores suyos como Procter & Gamble o Scottex, y creó marcas que ahora son muy famosas, como pueden ser Kleenex o como pueden ser Huggies. Si os fijáis, nadie conoce a Darwin o sea, yo lo leí y no tenía ni idea de quién era, tuve que buscarlo y demás. Pero no todos tienen que ser como Steve Jobs. Si no es un Steve Jobs, la compañía no puede triunfar. Pues no es así, porque los líderes pueden ser totalmente desconocidos. No es algo que, digamos, por ser desconocido ya vas a tener éxito, ni viceversa, pero sí que encontró el autor como que era un factor muy importante, y tenemos el ejemplo contrario, es decir, Lee Iacocca, que fue, no sé si CEO de Chrysler, era una persona que llegó a la empresa, tenía excelentes resultados, estaban vendiendo muchísimo, iba bien y tal, y cuando llegó, él lo que se dedicó, al principio lo hizo bien y tal, y empezó a dedicar todo su tiempo, o casi todo su tiempo, a aparecer en shows, a ir a podcast, a hablar en público y demás, o sea, como descentrándose de su negocio. Y lo que pasó fue que empezó a tener caídas terribles la empresa, empezó a ir mal, cada vez vendían menos, y finalmente, ¿qué pasó? Que Mercedes compró la empresa y Lee Iacocca se dedicó a exigir compensaciones, que si él lo había hecho muy bien y demás, que si os fijáis es lo contrario, es decir, humildad, tendría la ambición, pero no tendría esa humildad de querer crecer como empresa, sino que él quería crecer él, quería ir a cosas, hacerse famoso, ganar mucho dinero, en lugar de crecer como empresa. Por tanto, nunca iba a llegar a ser una empresa extraordinaria. Por tanto, si te pudiera aconsejar algo, o el autor te pudiera aconsejar algo, sería: piensa en tu empresa como un autobús. El primer paso es subir a las personas adecuadas, el segundo paso es bajar a las inadecuadas, y el tercero es iniciar o planificar el plan de viaje. Moncler, que fue CEO de Gillette, creo que hasta que se murió, sé como del 75 al 91, 92 que se murió, lo explica muy bien, que decía siempre, las personas son lo primero. Y él lo que dijo fue que cuando llegó a Gillette, que fue el CEO de Gillette, como digo, se dedicó casi enteramente, el 55% de su tiempo, según dijo él, a encontrar a las personas correctas. Y de todo el consejo, creo que cambió 38 de 50 personas, creo que eran, si no recuerdo mal. O sea, dedicó el 55% de su tiempo a renovar a todo el equipo, porque las personas son lo primero que hacen falta para crear una compañía extraordinaria. Por tanto, lo primero por lo que se genera una empresa extraordinaria es un líder de nivel 5, después un equipo y después el qué hacer, es decir, ese plan de viaje. Ese plan de viaje, lo veremos ahora más adelante con un concepto muy interesante, pero lo materializa en una intersección de 3 cosas que serían como el Ikigai, o sea, sería lo equivalente al Ikigai, y es qué es lo que mejor hace esa empresa o esa persona, porque también lo puedes aplicar a ti mismo. Por otro lado tendríamos cuál es el motor económico de ese negocio o de esa persona, es decir, con qué sabe hacer dinero, qué se le da bien para hacer dinero. Y por último tendríamos qué le apasiona a la empresa, o sea, al equipo o a ti en caso de que estés analizándote a ti mismo. Con esas 3 cosas, la intersección sería, digamos, el qué hacer o el concepto que vamos a ver a continuación. Este es el de la disciplina de las ideas o del pensamiento. Aquí intervienen varias cosas. Lo primero, lo que decía de los datos, la honestidad, la realidad. Y hay una correlación que estudió Jim Collins, que era entre los líderes poco carismáticos y los buenos resultados a largo plazo. ¿Por qué? Porque generalmente a los líderes muy carismáticos se les intenta complacer, o sea, se les intenta como que te den su aprobación. Entonces todos los empleados, en lugar de intentar transmitirle la verdad, intentaban transmitirle, digamos, cosas que le hicieran estar contento para que así ese líder carismático estuviera contento con ellos. O sea, tratan de ser lo más optimistas posibles para así, digamos, complacer al líder. Winston Churchill, que yo soy una persona que admiro bastante y me gustan mucho reflexiones que ha hecho y lo que he leído sobre él, y lo que hizo, porque precisamente sabía sobre esto, es decir, sabía que la gente intentaba complacerle, intentaba ser optimista y tal, y él lo que hacía siempre era no dejar que su imagen, su marca personal, se interpusiera entre la realidad y los mensajes que le llegaban, porque la gente, como quería complacerle porque era carismático o era famoso, pues le decían cosas no maquilladas o no del todo verdad. Así que creó una oficina que se llamaba la Oficina Estadística. Esto lo creó como un departamento independiente, como digo,
para que no estuviera la información sesgada o no le llegaran datos que no eran tan reales como la realidad misma. Y es algo que hay que buscar mucho, es decir, según dice Jim Collins, algo que tenían fundamentalmente estas empresas en común era un ambiente en el que prevalece la verdad, un ambiente que favorece la verdad. ¿Por qué? Porque eso, al final, si no te están dando información verídica o contrastado que sea real, por eso los datos siempre son muy importantes, las métricas, al final tú vas a tomar decisiones sesgadas o decisiones que sean incorrectas al no tener todos los datos posibles o todos los datos de forma objetiva. ¿Cómo se consigue este ambiente? En primer lugar, y yo es algo que intento crear siempre, que la imagen del líder o las palabras del líder siempre sean honestas, siempre transmitan toda la verdad, que no escondan cosas. O sea, si quieres un equipo que sea honesto, lo primero que tienes que hacer es ser un líder honesto, ser un líder transparente, ser un líder que comenta las cosas, que no tiene miedo a, digamos, decir cosas sin maquillar, que hable sin tapujos al fin y al cabo, y además pues que sea un líder que hable o que lidere con preguntas en lugar de con respuestas, con órdenes, que sea un líder que favorezca el diálogo y el debate en lugar de decir pues esto es lo que yo te digo y esto tiene que ser así, porque al final no fomentas que te digan cosas reales o yo es que he visto que estas métricas están diciendo aquí que esto, o una opinión que quizás pueden contrastar con lo tuyo y realmente sacar la conclusión de qué es lo real o qué es lo más fiel a lo real por lo menos. Así que resumidamente sería la disciplina de los pensamientos, siempre afrontar los hechos reales, por lo tanto basarse en métricas, basarse en datos, no basarse en sentimientos. Y todo lo que decía de la intersección y del Ikigai lo explica Jim Collins con el concepto del erizo. Este es un concepto muy interesante, quiero que lo entiendas bien, y habla sobre la simplicidad de las cosas y sobre la intersección o la convicción de esta intersección de estas tres cosas que habíamos dicho, que era lo que te apasiona, el motor económico, es decir, con lo que haces dinero, y lo que se te da bien. ¿Qué es el concepto del erizo? Pues lo que dice el concepto del erizo es una comparación entre los zorros y los erizos. Los zorros, ¿qué pasa? Son muy astutos, son muy listos, ven el mundo muy complejo, ven el mundo con todas las variables que existen, que pueden cazarte, que puedes comer de esto o puedes comer de esto otro, que puedes encontrar tu refugio, etc. O sea, como miles de variables y el mundo de forma compleja. Y el erizo, que simplemente se limita a utilizar sus pinchos, a utilizar su cuerpo para protegerse y para sobrevivir. Es decir, simplemente se enfoca en esa habilidad. Simplifica todo el mundo a eso, a simplemente protegerse con sus pinchos. Entonces, el mundo para él es mucho más sencillo y a pesar de lo que pueda parecer, este concepto del erizo no es, digamos, Y este concepto del erizo no es una estrategia o no es un reto, simplemente es una convicción. Yo puedo protegerme con mis pinchos. Yo como sobrevivo es protegiéndome con mis pinchos. ¿Cuál es este concepto del erizo? La intersección, como decía al principio, de estas tres cosas. Por tanto, es algo que hay que tener muy en cuenta, el hecho de esto que voy a hacer encaja con mi concepto del erizo. Y si os fijáis, cuando esto lo hace cualquier otra cosa, una marca personal, no sé, Gillette incluso, una marca en general, cualquier marca que aplique bien este concepto del erizo sabe todo lo que tiene que hacer, o una persona. ¿Salgo de fiesta o no salgo de fiesta? ¿Encaja con mi concepto del erizo, con la única cosa que yo tengo que hacer o no? Si te fijas, si reduces todo a una frase o a un punto, puedes extrapolarlo a cualquier acción que tú hagas, ya seas una marca, ya seas una persona física y tienes que saber si estudiar o no, o ya seas una empresa, o sea, al final se puede aplicar a cualquier cosa. Por último tendríamos la disciplina de la acción, es decir, la disciplina de la acción lo que quiere decir es que una empresa no tiene éxito por hacer una cosa muy bien, digamos un día o una vez y luego descansar y luego pararse, sino en hacer una cosa bien. Obviamente hay que hacer las cosas bien, pero sobre todo de forma consistente, de forma disciplinada. Si tú no tienes la consistencia, no sé, de levantarte todos los días pronto, al final no te sirve de nada, porque lo haces un día, pero al otro no, y al otro lo vuelves a hacer y al 2 días no. Al final el que gana o el que sobresale es el que lo hace bien, quizás no se despierta tan pronto, pero lo hace todos los días. Por tanto, hay que crear una cultura de autodisciplina, de no tener que estar obligando a todas las personas, en este caso a levantarse pronto, pero crear una cultura que haga a las personas levantarse pronto de forma consistente, de forma disciplinada. Por tanto, dice que esta es una variable muy importante que tienen todas las empresas extraordinarias. Además, esta disciplina te hace que sepas dónde tienes que estar. Es decir, si tú, no sé, digamos, estás despertándote todos los días pronto porque sabes que tienes que despertarte todos los días pronto, es decir, tienes disciplina, aunque llegue ahora de pronto una moda, que es algo que dice Jim Collins que las empresas no hacen, las empresas extraordinarias me refiero, seguir modas,
cuando llega una moda de, pues haz sueño polifásico, tú como eres disciplinado sigues con lo de despertarte pronto y sigues avanzando. Si una empresa, digamos, de pronto cambia porque realmente lo que pasa es que no sabe cuál es su objetivo final, no tiene claro hacia dónde quiere ir, no tiene claro, si te fijas, su concepto de erizo, al final va a estar dando palos de ciego, va a intentar ir a una cosa o a hacer un producto o a dar un servicio, luego no le va a ir bien así que va a cambiarlo y nunca se va a centrar en uno de esta manera, haciéndose extraordinaria. Y una cosa que dice Jim Collins, que es muy interesante, es que las empresas no mueren o no se quedan mediocres y no se hacen extraordinarias por el hecho de quedarse con muy poco, o no se mueren de hambre nunca, no es por fallar el intentar hacer tu concepto erizo, sino por tener mucho, es decir, mueren de indigestión, por tener tantas oportunidades y al final no saber qué hacer, pues llega una moda y vamos a hacer spinners, pues llega otra cosa y vamos a hacer eso, y al final mueren por tener tantas cosas, por tener tantas oportunidades y no saber ejecutarlas bien. Lo mismo sucede con las fusiones y con las adquisiciones, están bien, pero si no encajan con tu concepto erizo, con lo que tú eres, con lo que tu empresa es, no tiene sentido que adquieras otra empresa, porque al final se van a juntar dos conceptos de erizo distinto y no van a poder, digamos, vincularse, o no van a cohesionar de manera que la empresa pueda seguir siendo extraordinaria. Por tanto, es muy importante siempre conocer tu objetivo, lo primero, y después ser fiel a ese objetivo, a esa convicción que hemos llamado concepto erizo. Yo voy a daros mi opinión finalmente para terminarlo. Como digo siempre, tenéis el libro en la descripción, está en inglés, Good to Great, por si queréis comprarlo en Amazon. Y a mí es un libro que me ha gustado mucho, sobre todo por el tema de los datos, las métricas, la honestidad, la realidad, el ser fiel a lo que tú eres, porque por lo general en el mundo del emprendimiento, empresa y demás, es como, sí, tienes que ser feliz, o no tan ser feliz y be happy y tal y Mr. Wonderful, sino haz lo que te apasiona. Si haces lo que te apasiona, lo vas a hacer muy bien. Todo esto, y se olvidan las otras dos partes del círculo que habíamos dicho, pero al final se quiere complacer a todo el mundo, es decir, como tú quieres que todo el mundo sea feliz, tú lo que haces es justo lo contrario a Winston Churchill, es decir, sí, voy a decirle a este que lo ha hecho muy bien, aunque no lo haya hecho bien, porque así no se desmotiva y no sé qué, no sé cuántos, y al final lo que se crea es una cultura que no favorece la verdad, o sea, que no intenta ser fiel a la realidad. Sin embargo, con datos, si quitas siempre o sea, si dejas de lado los sentimientos, vas a favorecer esa cultura de realidad, de métricas, de hay que hacer lo que realmente se tiene que hacer. Por otro lado, y para terminar ya el resumen, me gustó bastante y aprendí bastante con el tema del quién en lugar del qué, es decir, es un libro que se centra mucho en eso, en quién, en el líder, en la persona, en el equipo, en lugar de en el qué hacer. Es decir, por ejemplo, Simon Sinek dice, empieza con el por qué, es otra forma de verlo. Pero si tú juntas todas esas visiones de el quién, por qué es importante el quién, por qué es importante el por qué, todo eso yo creo que puedes hacer una visión mucho más clara y mucho más aplicable a la realidad. Así que a mí me ha gustado bastante, he aprendido bastante sobre el tema del equipo y lo recomendaría sobre todo para gente ambiciosa o para gente que quiere crear esa empresa extraordinaria o ese proyecto extraordinario. Y yo creo que sí que es cierto, o sea, dice que si el líder es correcto, si tienes un líder nivel 5, la empresa es mucho menos importante o es mucho más fácil de ejecutar. Y yo creo que es cierto porque realmente no es tanto la estrategia, porque incluso un líder, si es un líder bueno, una estrategia un poco peor, que no sea la mejor, la puede ejecutar y como es muy bueno, ejecutarla de manera que sea efectiva y que sea eficiente y que tenga buenos resultados. Así que al final esto lo que hace es que el capital humano termine siendo lo más valioso de la empresa. Espero que os haya gustado, la verdad es que ha sido un resumen porque es un libro pues más o menos se puede ver que es grandecito, además no es de letra grande y demás. Este sería el concepto de lo del erizo, las 3 disciplinas y al final se retroalimenta. Espero que os haya gustado, como digo, y se ha hecho un resumen al final bastante largo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.